Segundo viaje de Sinbad el Marino. Después de mi primer viaje, había decidido pasar el resto de mis días en Bagdad en paz. No estuve mucho tiempo sin aburrirme de una vida ociosa y volvieron a mí las ganas de viajar y reanudar el comercio marítimo. Compré algunas mercancías y salí por segunda vez con otros comerciantes, cuya probidad conocía. Abordamos un buen barco y después de encomendarnos a Dios iniciamos nuestro viaje. Íbamos de isla en isla, haciendo trueques muy ventajosos. Un día desembarcamos en una de estas islas, donde crecían varias clases de árboles frutales, pero tan desiertas que no se observaba ninguna casa ni siquiera un ser vivo. Fuimos a tomar aire a las praderas y a lo largo de los arroyos que la bañaban. Mientras algunos se divertían recogiendo flores y otros frutos, yo tomé mis provisiones y el vino que había traído conmigo y me senté junto a un manantial que corría entre grandes árboles que formaban una hermosa sombra. Comí bastante bien con lo que tenía, después de lo cual el sueño se apoderó de mis sentidos. No puedo decirte si dormí mucho, pero cuando desperté ya no vi el barco anclado. Este hecho me sorprendió mucho. Me levanté, miré para todos lados y no vi ni uno solo de los mercaderes que habían desembarcado conmigo. Solo vi un velero navegando, pero tan lejos que pronto lo perdí de vista. Les dejaré imaginar los pensamientos que tuve al verme en tan triste estado. Pensé que me estaba muriendo de dolor. Dejé escapar gritos espantosos. Me golpeé la cabeza y me tiré al suelo, donde permanecí por mucho tiempo hundido en una confusión de pensamientos, cada uno más triste que el anterior. Me reproché 100 veces no quedar satisfecho con mi primer viaje, lo que debía haberme hecho perder las ganas de hacer otro. Pero todos mis arrepentimientos fueron inútiles y mi arrepentimiento fue inoportuno. Al final me resigné a la voluntad de Dios y sin saber qué sería de mí, me subí a un gran árbol, desde donde miré a todas direcciones para ver si descubría algo que pudiera darme esperanza. Volviendo mis ojos al mar, no vi nada más que agua y cielo. Al ver en el suelo algo blanco, bajé del árbol y llevando conmigo las provisiones que me quedaban, me dirigí hacia aquella mancha blanca, que estaba tan lejana que no podía distinguir claramente qué era. Cuando estuve a una buena distancia de ella, descubrí que era una bola blanca de una altura y tamaño prodigioso. En cuanto estuve cerca, la toqué y noté que estaba muy tierno. Lo rodeé para ver si había alguna abertura y no vi ninguna y me pareció imposible. Subí a él, era muy suave, parecía haber tenido una circunferencia de 50 pasos. El sol casi se estaba poniendo. De repente el aire se oscureció como si la cubriera una espesa nube. Y me asombró esa oscuridad, mucho más cuando descubrí que la provocaba un pájaro de tamaño extraordinario que volaba hacia mí. Recordé un pájaro llamado Roc, del que había oído hablar muchas veces a los marineros, y descubrí que la bola que tanto admiraba era un huevo de aquella ave. Cuando la vi venir para calentar el huevo me escondí y aferrándome al huevo logré agarrar una de las patas del ave. Estas eran gruesas como un grueso tronco de un árbol. Me aseguré de su pata con la tela de mi turbante, con la esperanza que el roc, cuando tomara vuelo al día siguiente, me sacara de esa isla desierta. En efecto, después de pasar
pasar la noche en esa posición, apenas se hizo de día, el pájaro alzó vuelo y me levantó tan alto que yo no podía ver el suelo. Luego de repente cayó con tal rapidez que cuando el roc aterrizó y me vi en el suelo, rápidamente desaté el nudo que me mantenía pegado a su pata. Acababa de terminar de desatarme cuando el ave agarró con su pico una serpiente de increíble tamaño e inmediatamente se fue volando. El lugar donde me dejó era un valle muy profundo, rodeado de montañas tan altas que se perdían entre las nubes y tan escarpadas que no había sitio por donde subir. Fue una nueva vergüenza para mí, y comparando este lugar con la isla desierta que había dejado, me di cuenta que no había ganado nada con el intercambio. Caminando por aquel valle me di cuenta que estaba sembrado de diamantes. Habían algunos de tamaño excepcional. Sentí un gran placer al verlos, pero pronto vi objetos a lo lejos que me disminuyeron este placer. Y mirando con terror, me di cuenta que había una gran cantidad de serpientes tan grandes y largas que eran capaces de tragarse un elefante. Durante el día se retiraron a sus cuevas donde se escondían del roc, su enemigo, y salían por las noches. Pasé el día caminando y descansando de vez en cuando en los lugares más seguros, y mientras tanto el sol se puso, y al caer la noche me retiré a una cueva donde pensé que estaba a salvo. Cerré la entrada estrecha con una piedra lo suficientemente grande para protegerme de las serpientes, pero no lo suficientemente grande como para impedir la entrada de la luz. Cené con parte de mis provisiones y ante el silbido de las serpientes que empezaron a aparecer, el sonido que éstas producían me causaba un terrible miedo y pensé que no sería una noche tranquila. Cuando llegó el día y vi que las serpientes se habían ido, decidí salir y puedo decir que caminé durante mucho tiempo sobre los diamantes, sin el menor deseo de hacerlo. Finalmente me senté a descansar y a pesar del miedo que sentía, como no había pegado un ojo toda la noche, saqué mis provisiones y empecé a comer. Y me quedé dormido, cuando de repente sentí un estruendo que me despertó. Era un gran trozo de carne fresca y en el mismo momento vi otros trozos rodar por distintos lugares de la cima de la montaña. Siempre había pensado que eran historias completamente inventadas por los marineros sobre el Valle de los Diamantes y sobre la astucia utilizada por algunos comerciantes para obtener esas piedras preciosas. Descubrí que eran ciertas. En efecto, aquellos mercaderes iban a las cercanías de aquel valle en épocas que las águilas dan a luz. Cortan la carne y la arrojan en grandes trozos. Los diamantes en cuyas puntas caen se le pegan. Las águilas, que en aquel país son más fuertes que en otras, se lanzan sobre esos trozos de carne y las llevan a sus nidos en lo alto de las montañas para alimentar a sus habichuelos. Entonces los mercaderes, corriendo hacia sus nidos, con sus gritos obligan a las águilas a huir y se llevan los diamantes que encuentran pegados a la carne. Hasta ese momento pensaba que se me era imposible salir de ese lugar, que consideraba mi tumba, pero cambié de opinión al ver la astucia de los comerciantes y pensé que sería la forma de salvar mi vida. Comencé a amontonar los diamantes más grandes que encontraba y llené con ellos la bolsa que usaba para mis provisiones.
Luego tomé un gran trozo de carne y me la até fuertemente con la tela de mi turbante y me acosté boca abajo en el suelo, con la bolsa de cuero atada a mi cintura. Tan pronto como me puse en esta posición, vinieron las águilas y cada una tomó un pedazo de carne que se llevaron. Una gran águila me levantó junto con el trozo de carne en el que estaba envuelto y me llevó a la cima de la montaña a su nido. Los mercaderes gritaban para espantar a las águilas para obligarlas a dejar sus presas. Uno de ellos se acercó a mí, pero al verme se asustó. Ya más tranquilo me preguntó por qué estaba en ese lugar y comenzó a gritar y a preguntarme por qué le estaba robando sus pertenencias. Me hablarás con más humanidad cuando conozcas mi historia, le dije. Consuélate, agreguen, tengo más diamantes para ti y para mí de los que pueden tener todos los demás comerciantes. Diciendo esto se los mostré. Aún no había terminado de hablar cuando los demás mercaderes al verme se reunieron a mi alrededor, muy sorprendidos de verme, y al escuchar mi historia aumentó su asombro. No admiraron la estrategia que había utilizado para salvarme, sino mi coraje para llevarla a cabo. Me llevaron al hospedaje donde vivían todos juntos, y allí abrí mi bolsa en su presencia. Quedaron asombrados del tamaño de mis diamantes y confesaron no habían visto uno solo que pudiera compararse con los míos. Le pedí al comerciante al que le pertenecía el nido al que me había transportado el águila que eligiera tantos como quisiera para él, pero se conformó con quedarse solo uno e incluso uno pequeño, a pesar de insistir que tomara más. Me dijo, estoy satisfecho con esto. Es lo suficientemente valioso para ahorrarme la molestia de hacer otros viajes a partir de ahora, para consolidar mi pequeña fortuna. Pasé la noche con los mercaderes a los que le conté mi historia por segunda vez, para complacer a aquellos que aún no la habían oído. No podía creer que ahora estaba fuera de peligro. Me parecía que el lugar donde me encontraba era un sueño y que ya no tenía nada que temer. Ya habían pasado varios días desde que los mercaderes habían comenzado a tirar los trozos de carne y todos parecían contentos con los diamantes que habían recibido. Al día siguiente partimos todos hacia las montañas y nos encontramos con grandes serpientes que tuvimos la suerte de evitar. Llegamos al puerto más cercano de la isla de Rocha, donde crece el árbol del cual se extrae el alcanfor, que es tan grande y tan frondoso que fácilmente puede cubrir con su sombra 100 hombres. El líquido del cual se forma el alcanfor gotea por el agujero hecho en una copa del árbol y se recoge en un recipiente donde se convierte en alcanfor. Una vez extraído el líquido, el árbol se seca y muere. En la isla encontramos rinocerontes, que son animales más pequeños que el elefante y más grandes que el búfalo. Tiene en la nariz un cuerno de aproximadamente un codo de largo. Este cuerno es macizo y está cortado por la mitad de un extremo a otro. Sobre este cuerno se pueden ver las líneas blancas que representan el rostro de un hombre. El rinoceronte lucha contra el elefante, atravesándolo con su cuerno abajo del vientre. Lo levanta y lo lleva por encima de su cabeza. Pero cuando la sangre y la grasa del elefante gotean en sus ojos, este queda ciego y cae al suelo. De repente llega el roc y sorprendentemente lo levanta a los dos con sus garras y se los lleva para alimentar a sus crías. Luego nos marchamos de allí.
y cambié algunos de mis diamantes por algunas mercancías y nos dirigimos a otras islas. Y luego, después de haber visitado varias ciudades comerciales, desembarcamos en Basora, de donde viene Bandag. Primero que nada, le di gran limosna al pobre y gocé honrosamente del resto de las inmensas riquezas que con tanto esfuerzo había traído y ganado. Así relató Sinbad su segundo viaje. Hizo que le entregaran a Sinbad otras 100 lentejuelas, invitándolo a regresar al día siguiente para escuchar la historia del tercer viaje. Los invitados regresaron a sus casas y al día siguiente vinieron a escuchar la historia del tercer viaje de Sinbad el marino.